Buenos días, bienvenidos a Costa Rica Noticias este viernes 14 de mayo. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en esta hora y 30 minutos de información. Recordarles que nos pueden escuchar y ver también en Facebook en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Sinar Noticias. Antes de empezar con la información, vamos a hacer un repaso por nuestros titulares. El Ministerio de Salud se encuentra a la espera de que la empresa Pfizer aporte la documentación requerida para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a personas de 12 a 16 años. Sindicatos del Magisterio Nacional exigen al Ministerio de Educación Pública suspender las clases presenciales para disminuir el riesgo de contagios de coronavirus en docentes, personal administrativo y los propios alumnos. La Liga de Ascenso tendrá que cumplir con un extenso protocolo el sábado en la gran final entre Guanacasteca y Punta Arenas para cumplir los mandatos emanados por el gobierno a inicios de esta semana. Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos recomienda al gobierno incluir la futura entrada en operación del tren eléctrico en la nueva propuesta de sectorización de buses. Movimiento islamista palestino Hamas afirmó este jueves haber disparado un potente cohete de un alcance de 250 kilómetros hacia el aeropuerto Ramón, cercano a la ciudad de Eilat, en Israel. Algunos trabajadores del sector salud tienen hasta maletas con ropa en los hospitales donde deben pasar largas jornadas y en constante aseo para evitar contagios por la COVID-19. Estos rostros y vivencias desde las UCIs son dados a conocer por la Caja en un intento por concientizar a la población sobre el drama que se vive en los hospitales ante el creciente número de enfermos. Veamos la historia. Elías Serrano Vargas es terapeuta respiratorio desde hace 15 años. Labora en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios. Él asegura que pasa muchas horas en el hospital, que incluso él y varios compañeros tienen maletas con ropa para bañarse y seguir trabajando. Trabajamos muchas horas al día, 36 horas y más, a veces completamos 40 y más horas. Algunos compañeros van a la casa un ratito, regresan, se bañan acá, nos bañamos acá 3 veces al día o cada vez que ingresamos a los cuartos. Todos andamos suficientes maletas con ropa para poder asearnos y darnos el mantenimiento constantemente. Pues esto sí es un poco estresante para todos, es frustrante a veces cuando escuchamos hay más demanda, poco espacio y realmente eso afecta porque estamos tratando de alcanzar y a veces ni siquiera hay tiempo de comer. A pesar del cansancio y la saturación hospitalaria, Elías asegura que se alegra de que se puedan abrir nuevos espacios para que más personas tengan la oportunidad de recibir atención médica. Es una oportunidad para muchos pacientes que realmente ameritan estas condiciones. Aumentar el número de camas UCI también en parte es un compromiso, como también es un alivio para nosotros porque al quedarnos sin espacios disponibles también nosotros nos estresamos. Realmente vivimos condiciones de apuro con estos pacientes, muchas horas de trabajo, mucha carrera, mucha emergencia, poco personal, pero creo que hacemos un engranaje entre todos los equipos multidisciplinarios para sacar eso adelante. Y es que la Caja Costarricense del Seguro Social reportó que a este miércoles 472 personas se encontraban en las unidades de cuidados intensivos de la entidad, de ellos 186 en estado crítico. Además, informó que el total de personas hospitalizadas, más de 1,000, el 64% padece presión arterial, el 38% diabetes y el 36% algún grado de obesidad. El Ministerio de Salud se encuentra a la espera de que la empresa Pfizer aporte la documentación requerida para la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 a personas de 12 a 16 años. Este miércoles se incluyó en el grupo 3 a los menores de 16 y 17 con algún factor de riesgo.
El pasado 11 de mayo, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, FDA, autorizó el uso de la vacuna contra COVID-19 de Pfizer-BioNTech para menores entre los 12 y 15 años. Ante este pronunciamiento, el Ministerio de Salud costarricense se encuentra a la espera de que la empresa Pfizer aporte la documentación requerida ante la aprobación brindada por la FDA para su uso en esta población. Recientemente, esta entidad autorizó la aplicación de dicha inmunización a menores de 16 y 17 años con algún factor de riesgo para que ingresen al grupo 3 de vacunación. En Estados Unidos, los ensayos de fase 3 incluyeron a esta población menores de 18 años, de 16 a 18, y encontraron que tenía la vacuna la misma eficacia en estos y no presentaban mayores problemas ni efectos secundarios. Estados Unidos acaba de aprobar también su uso para menores de 16 años hasta los 12, o sea, de 12 a 16, y está en el transcurso de hacer estudios de fase 3 con menores de 12 años. Y Costa Rica ya introduce a estos menores de 18 con factores de riesgo para ser vacunados lo más pronto posible. Según médicos, los adolescentes suelen desarrollar formas más leves de COVID-19 que los adultos, pero contagian, por lo que su inmunización debe ayudar a frenar la pandemia. Mucha gente podría preguntarse por qué es necesario vacunar a los adolescentes. Pues los adolescentes y los niños y niñas no solo se infectan efectivamente, sino que también pueden transmitir el virus. Eso ha sido una falsa idea de que ellos no sufren por este virus. Sí es cierto que tienen menor severidad, pero los que tienen alguna severidad, pues esta severidad es muy complicada y podrían llegar a sucumbir a la enfermedad. Por su parte, para la infectóloga del Hospital Nacional de Niños, María Luisa Ávila, es una buena noticia que se amplíe la edad de vacunación, tanto para el beneficio de los menores como de los adultos que conviven con ellos. Por ejemplo, la población docente. Me parece que es una buena medida, ¿verdad? Hay que también pensar que en algún momento hay la protección del menor de edad, cuando esta pandemia vaya avanzando, va a ser fundamental. En otros lugares pues ya se está probando la vacuna. Por supuesto que a este grupo de población hay que dejarlo como tercer grupo y enfatizar en aquellas personas adultas con factores de riesgo que todavía no han sido inmunizados. Y por supuesto también hay que pensar en una población que es muy importante, que son los educadores. Los educadores hay que vacunarlos porque los necesitamos protegidos para que los niños y los adolescentes estén recibiendo sus clases. Pero sin lugar a dudas es una muy buena estrategia y hay que irla desde ya planeando. Pfizer-BioNTech anunció la semana pasada que esperan presentar en Estados Unidos una solicitud de autorización de emergencia en septiembre de su vacuna para niños de 2 a 11 años, mientras que el pedido de autorización del inmunizante para los niños de 6 meses a 2 años podría tener lugar en el cuarto trimestre según los laboratorios. Esta sería la única vacuna que se puede aplicar a menores, ya que los otros laboratorios aún no han presentado estudios clínicos para esta población. Desde este jueves se aplica la reducción de aforos en establecimientos comerciales y algunas actividades. Por ejemplo, los bares deberán reducirlo al 25% de su capacidad máxima, los parques nacionales al 50% y los lugares de culto podrán recibir máximo a 200 personas. Este jueves 13 de mayo comenzó a regir la reducción de aforos en establecimientos y algunas actividades, tal y como fue anunciado como parte de las medidas sanitarias. Veamos: actividades académicas y empresariales, 150 personas. Salones para eventos sociales, 30 personas. Lugares de culto, 200 personas. Bares al 25% de su aforo. Hoteles de más de 100 habitaciones al 75%. Y parques nacionales al 50%. En efecto, en la Iglesia Católica, a partir de hoy, 13 de mayo, asumimos el nuevo número de los aforos de 200 fieles por templo y lo asumimos con la misma conciencia, con la misma responsabilidad en el cuidado de la vida y la salud de las personas. Si nos hemos preparado para lo más, que eran 300 personas máximo, por supuesto que nos preparamos para lo menos, máximo en este momento en que la situación sanitaria es crítica y se redobla aún más nuestra responsabilidad.
En cuanto a los parques nacionales, todos los parques, con excepción del volcán Poás, deberán recibir solo el 50%. En el Sistema Nacional de Áreas de Conservación hacen el llamado a las personas que siempre respeten las medidas al visitarlos. Medida que se toma para evitar contagios y disminuir la transmisión del COVID, también como una medida de proteger a nuestros visitantes y a nuestros funcionarios. Es importante que quienes acudan a las áreas silvestres protegidas respeten los protocolos establecidos, lavado de manos, distanciamiento entre las personas y el uso de mascarilla en los lugares cerrados, así como también tomar todas aquellas medidas que se consideren oportunas para evitar la propagación del COVID. Costa Rica es un destino que ha sido reconocido a nivel mundial a través del tiempo gracias a la responsabilidad, a la sostenibilidad y ahora más que nunca a la seguridad que desde el punto de vista sanitario estamos brindando a nuestros turistas. Y respetar los aforos dentro de las áreas protegidas es una forma de seguir fortaleciendo ese posicionamiento. Por su parte, la Asociación de Bares, Restaurantes y Afines mostraron su preocupación principalmente ante la restricción vehicular, debido a que el cierre del local será más temprano, pero aseguraron que al no cerrarlos del todo es muy positivo. También aseguran que se han preparado para atender a las personas bajo todos los protocolos y medidas sanitarias establecidas, así como se mostró en el restaurante Viques en San Francisco de los Ríos. Sí creemos en estos momentos que la Asociación de Bares y Restaurantes estamos complacidos, ¿verdad?, con las medidas dictadas a partir de hoy que cambian, ¿verdad?, un 50% los restaurantes, a un 25% lo que son los bares, ¿verdad? En este caso, sí instamos a todos los dueños de locales comerciales, bares, restaurantes, pues que podamos mantener esas reglas para poder seguir trabajando. Creo que es en conjunto con el gobierno. Este es un país, hemos salido de muchas juntos y creo que juntos lo podemos hacer, ¿verdad? Por ejemplo, la Policía Municipal de San José realizará operaciones para vigilar por el buen cumplimiento de las medidas y en este caso por el cumplimiento del aforo permitido. De acuerdo con este cuerpo policial, la mayoría de los comercios cumplen y tratan de seguir paso a paso las medidas, pero se deben atender casos de aglomeraciones, por ejemplo, en filas fuera de los locales. Más que todo, en lo que hemos tenido mayor situación o mayor atención ha sido las denuncias ciudadanas que ingresan a nuestra central de comunicaciones y nosotros atendemos por actividades en los bares que se ve mucha gente o en los locales comerciales que hay mucha gente haciendo fila o incluso dentro del mismo local. Entonces vamos y hacemos una regulación y de reincidir o de ser demasiada la cantidad de gente que se encuentra en el lugar, procederíamos de una vez con lo que es el cierre, ¿verdad?, acatando las medidas del decreto. Estas medidas rigen hasta el 31 de mayo. Mientras que el Colegio de Médicos pide a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social vacunar todos los días en jornada extendida, el Colegio de Veterinarios insiste que sus agremiados deben ser inmunizados. Estas son algunas de las frecuentes solicitudes que se reciben de cara a la vacunación contra el SARS-CoV-2. El Colegio de Médicos asegura que el Sistema de Salud Nacional es capaz no solo de acelerar la vacunación, sino también hacerla más eficiente. El gremio señala que urge acelerar el proceso para lograr la inmunidad de rebaño añorada. El Colegio de Médicos Cirujanos de Costa Rica, en múltiples ocasiones, ha dicho que el sistema de vacunación ha sido lento y deficiente. A esto se nos han sumado otras instituciones. Por eso le solicitamos al gobierno voluntad política para incrementar de traer 60,000 vacunas a traer 150,000 vacunas por semana y haber sido aplicadas. Es la única forma que de aquí a diciembre podríamos llegar a vacunar en promedio 2.250.000 personas. La Caja Costarricense del Seguro Social en campañas anteriores ha demostrado que ha sido eficiente en la vacunación. Por eso, en este momento solicitamos que vuelva a ser eficiente en este sistema. Insisten en una vacunación masiva todos los días, incluidos sábado, domingo y feriados, de 7 de la mañana a 7 de la noche en todo el país, en sitios de acceso público, como por ejemplo parqueos, el Colegio de Médicos, el Colegio de Enfermeras y empresas privadas, además de establecer criterios para distribución de dosis por área de salud de acuerdo con cantidad y distribución etaria de la población.
Otra petición de cara al proceso de vacunación la han dado los médicos veterinarios, quienes insisten que la naturaleza de sus labores, además por el hecho de ser profesionales de la salud, deben ser inmunizados contra el SARS-CoV-2. Somos profesionales de salud realizando actividades esenciales para la sociedad costarricense. Sin médicos veterinarios no hay inocuidad alimentaria, no hay soberanía alimentaria. Tendríamos un alto riesgo de muchísima zoonosis, tendríamos las posibilidades de que se vea comprometido nuestro acto nacional también. Este grupo de profesionales señala que merecen el mismo trato respetuoso brindado a los demás profesionales en ciencias de la salud, en especial cuando en su campo de ejercicio profesional se trata de actividades esenciales y no de carácter electivo o discrecional. Insisten que debe recordarse que las características propias del ejercicio de la profesión médico-veterinaria los condiciona a que en casi la totalidad de los casos la prestación de servicios deba ser de manera presencial y no virtual, como si es una posibilidad en algunas otras profesiones que incluso ya han sido vacunadas, como por ejemplo los nutricionistas. ¿Qué opina usted sobre si debe o no suspenderse las lecciones presenciales mientras mejora la situación sanitaria en Costa Rica por la pandemia del coronavirus? Al volver de la pausa, este será nuestro tema de fondo. Yo apoyo a mi nieto Felipe cuando hace tareas de la escuela. Juntos hacemos un horario antes e incluimos tiempo para descansar y jugar. Nos gusta conversar y llegar a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PANI y Gobierno de la República. Ahora estoy en un lugar muy concurrido de Chongqing, se llama Zhixige, una calle histórica y cultural. En este lugar se puede probar muchos bocadillos populares de esta ciudad. También es uno de los platos preferidos de la gente de aquí. Ahora vamos a ver cómo se prepara esta delicia. De China a tu cocina, los sábados en 13, Costa Rica Televisión. En nuestra serie Porque la esclavitud, presentamos Una mujer capturada. El caso de Marish, una mujer europea, lleva 10 años esclavizada como empleada doméstica de una familia que la ha humillado y golpeado durante todo este tiempo. Este martes 18 de mayo a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. 101.5 Costa Rica Radio presenta la primera revista informativa hecha en Costa Rica sobre el acontecer internacional. ¿Qué ocurrió durante la semana en el mundo y cómo nos afecta? Descúbralo en Conexión Mundial. Este y todos los viernes a las 6 de la tarde por 101.5 Costa Rica Radio y costarricamedios.cr. Realizar todas las pruebas FARO de este 2021 tendrá un costo superior a los 2.300 millones de colones. Esta será la única herramienta certera que tendrá el MEP para medir la realidad de la educación en Costa Rica. Las discutidas y no tan queridas pruebas FARO será la única herramienta efectiva que tendrá el Ministerio de Educación Pública para conocer de una vez por todas cuál es la realidad de la educación en Costa Rica. Aplicar todas las pruebas pertenecientes a este año tendrá un costo superior a los 2.300 millones de colones. Precisamente el Ministerio de Educación anunció la semana anterior la postergación de las primeras pruebas FARO programadas para mayo y junio. Estas pruebas permitirán al MEP identificar las carencias que tienen los estudiantes tras 3 años de falencias en la educación, 2 años de huelgas importantes y 1 de pandemia. Lo que sí creemos es que la aplicación de pruebas nacionales tiene un costo y esto no es nuevo con FARO, también lo ha tenido en el pasado con bachillerato, que creemos también importante que como país tengamos la oportunidad de recolectar información para poder tomar decisiones y para mejorar lo que está ocurriendo en el sistema educativo mediante una evaluación nacional. Es decir, si apostamos a evaluar la calidad de la educación, necesitamos tener instrumentos como estos, pruebas nacionales, que nos indiquen cómo está la calidad de la educación, si hay diferencias o no en el país.
Para primaria, el costo de las pruebas es de 1.240 millones de colones. Se estima que para las primeras pruebas que ya fueron postergadas, se esperaba la participación de 75.000 estudiantes, quienes podrían repetirla. Además, otros 75.000 nuevos estudiantes la realizarían en octubre, que son los quintos años de primaria. En tanto, para secundaria, el presupuesto proyectado para Faro es de 1.079 millones de colones, que incorpora a la población de junio, que son 85.000 estudiantes, quienes también podrían repetirla. Esto es adicional a la convocatoria de noviembre para los estudiantes de penúltimo año, que realizarían la prueba por primera vez. Ambos presupuestos incluyen la impresión de los exámenes, las hojas lectora, la contratación de personal para la creación de las preguntas y luego la contratación de personal para la revisión de las mismas, especialmente en las pruebas de español y matemática con las preguntas abiertas. También incluye lo necesario para mantener los protocolos contra la COVID-19. Y por ejemplo, en el caso de educación abierta, ha significado también un aumento importante en los costos cómo llevamos a cabo esta aplicación. Pero no solo por esto, los costos han aumentado, por supuesto, porque también, como usted bien lo sabe, el uso de alcohol en gel, el lavado de manos, implementos de desinfección. Entonces, llevamos a cabo una aplicación y entonces también los consejeros tienen que limpiar, desinfectar todo para si en otro momento se lleva otra aplicación. Entonces, esto ha significado un tema de logística y coordinación importante. El MEP afirma cuenta con un protocolo que reduce al mínimo la posibilidad de contagio mientras los estudiantes realicen las pruebas. Entre los parámetros contempla el uso de mascarilla, la no prestación de elementos como lapiceros y la devolución únicamente de las hojas de respuesta. Además, ya no se pedirá a los profesores moverse de instituciones para aplicar la prueba. Es decir, las pruebas Faro se van a aplicar en cada centro educativo con los docentes de su centro educativo. Esto también para minimizar las situaciones de posible contagio y de traslado también de personas de un centro educativo a otro. Entonces, esto es importante porque no solo desde los centros públicos nos han advertido sobre esta situación, sino también desde los privados que acatamos y que nos parece prudente en el marco de la pandemia no intercambiar docentes. Las primeras pruebas Faro que estaban programadas para la semana entre el 15 y el 18 de mayo a los últimos niveles de primaria fueron suspendidas temporalmente y aún no cuentan con una nueva fecha en el calendario escolar del MEP. Los sindicatos del Magisterio Nacional exigen al Ministerio de Educación Pública suspender las clases presenciales para disminuir el riesgo de contagios de coronavirus en docentes, personal administrativo y en los propios alumnos. A este llamado se unieron la Defensoría de los Habitantes y la Unión Médica Nacional. Los sindicatos del Magisterio Nacional que integran la Junta Paritaria de Relaciones Laborales hicieron un vehemente llamado al Ministerio de Educación Pública para que las clases se impartan virtualmente por el periodo que resulte necesario. El presidente de ANDE demandó que todos los centros educativos garanticen también las condiciones sanitarias para la protección de la vida y la salud. Este es un momento trascendental para evitar mayores contagios, hospitalizaciones y muertes, por lo cual el cambio de la modalidad de trabajo docente virtual es de suma importancia y urgencia. Demandamos que se implemente a la mayor brevedad posible. ¿Cuántas muertes del personal tienen que darse para que el Ministerio de Educación entre en razón? Entre tanto, la vocera de APSE urgió proteger la vida y la salud del personal educativo, los estudiantes y las familias, y además demandó modificar el plan de vacunación nacional para que el personal educativo sea vacunado de urgencia. Para que se retorne al modelo de educación virtual de manera temporal hasta que mejoren las condiciones epidemiológicas. Asimismo, la Unión Médica, la Defensoría de los Habitantes, municipios, legisladores, padres y madres de familia y diversos sectores han hecho el llamado a las autoridades del MEP y del Ministerio de Salud a regresar a la virtualidad temporalmente. Entre tanto, el presidente del SEC aseguró que los funcionarios del Ministerio de Educación Pública tienen la experiencia y la capacidad para sacar adelante el curso lectivo a distancia hasta que sea prudente regresar a las aulas. La idea es que prevalezca el resguardo a la salud de los estudiantes, del personal educativo, así como de los padres y madres de familia,
quienes se relacionan en forma constante en los centros educativos y demás centros de trabajo. Los sindicatos también abogaron para que se vacune de inmediato al personal de más de 58 años de edad y con factores de riesgo, ya que es necesario una vacunación masiva en todo el país. Ante estas peticiones y llamado también se unieron la defensora de los habitantes, Catalina Crespo, y la Unión Médica Nacional. Y para ampliar esta información está con nosotros Luis Fernando Chacón, diputado del Partido Liberación Nacional y quien ha levantado la voz también, así como muchos gremios, sobre la situación que vive nuestro país en casos positivos de COVID-19 y en la saturación de los hospitales. Y precisamente todos ellos solicitan al gobierno que se suspenda de inmediato las clases presenciales y se vuelva, por lo menos mientras se controla la situación, a la virtualidad. Así que le damos los buenos días a don Luis Fernando. Bienvenido. Mire, es muy importante realmente esta posición que hemos asumido con mucha responsabilidad en un momento en que el país está entrando a un pico de una nueva oleada de la pandemia, en donde considero que es de suma importancia que el presidente de la República ordene a su ministra de Educación que se suspendan de inmediato las sesiones presenciales en todos los colegios y escuelas para evitar un mayor contagio. El Centro para el Control y Prevención de las Enfermedades, en uno de sus estudios que ha realizado, indican que cuando la situación se empareja entre dos variables importantes que se están dando ya en el país, como es un contagio comunitario y una saturación en todas las unidades UCI de nuestros hospitales o de los hospitales del país, es el momento en que debe suspenderse las clases presenciales para evitar un mayor contagio precisamente al personal docente, al personal administrativo y al personal de apoyo logístico, como son guardas, cocineras, choferes, etcétera, que están en los centros de educación. No afecta mucho a los estudiantes, esto es lo que nos arroja el estudio, pero sí afecta a este grupo de funcionarios que están en primera línea en los centros de educación y que hoy en día ya suman varias decenas de educadores y funcionarios administrativos que han fallecido por el COVID-19. De manera tal de que yo creo que ante la importancia y la prioridad que debe tener la salud y la vida de nuestro cuerpo docente y administrativo y gente de logística en escuelas y colegios del país, llegó el momento en que el país debe entrar a las clases virtuales nuevamente, en el tanto y cuanto esta curva no se aplane y que podamos tener otra realidad que nos permita volver nuevamente a la presencia virtual y a la presencia directa en nuestros centros educativos. Y esto lo digo porque veo que algunos familiares directos que tengo, niños que van a las escuelas, los directores están enviando a los padres de familia la solicitud de que autoricen o no ir a los niños. Me parece que eso es una irresponsabilidad del Ministerio de Educación Pública. Está trasladando la responsabilidad de la toma de decisiones que debe ser del gobierno de la República a los padres de familia. Y me parece que eso no es de recibo. Debe haber un mensaje directo, una toma de decisión directo que proteja la salud y la vida de los cuerpos de docentes de nuestro país, de los cuerpos administrativos y logísticos, y de inmediato también estaríamos protegiendo a toda nuestra niñez y a nuestros jóvenes. Don Luis Fernando, es interesante esto que usted menciona al final de su primera intervención y que precisamente también yo soy madre de un estudiante de secundaria y nosotros como núcleo familiar tomamos la decisión de enviar una carta diciendo que nuestro hijo no va a participar de las lecciones presenciales, que además han sido muy reducidas. Realmente el sistema que acogió el MEP de la dualidad en cuanto al tema presencial es bastante pequeño, van 1 o 2 días a la semana, algunas semanas sí, otras semanas no, entonces lo que se defiende no es tanto. Sin embargo, hay muchos centros educativos que ya están casi que viéndose obligados a anular del todo la presencialidad porque los estudiantes no están yendo, porque la comunidad que está asistiendo es muy reducida o nula. Entonces, ante esa situación, los docentes tampoco necesitarían ir. Además que es como ambiguo, porque por otro lado, días atrás el Ministerio de Educación Pública solicita
ampliar el proceso de teletrabajo de los docentes. Entonces ahí es como, ok, si estoy haciendo teletrabajo no voy, y si no voy no hay presencialidad. ¿Cómo contrarrestar las diferencias de criterios que incluso el mismo ministerio ha presentado? Sí, mire, precisamente yo creo que aquí lo que falta es una toma de decisión. Y para eso los ciudadanos elegimos a los gobiernos de turno. Me parece que cuando se toman decisiones hay gente que va a estar a favor y hay gente que va a estar en contra. Pero al fin y al cabo es un acto que le corresponde al gobierno de la República y en este caso a la cartera del Ministerio de Educación Pública. Yo estoy absolutamente seguro que el ministro de Salud prefiere, y posiblemente la misma Comisión Nacional de Emergencia debe preferir que haya un cierre definitivo para mermar el riesgo alto que se está viviendo en el país en un momento en donde, reitero, hay un contagio comunitario, en donde se eleva ya no solo el riesgo, sino que los resultados los estamos viendo. Del 30 de abril al 6 de mayo, o sea, en menos de 15 días, 905 contagios fueron directamente de personal docente y administrativo, en donde más de 501 de esos 950 casos fueron docentes directos y más de 300 personal administrativo. De manera tal de que uno ve que hay una alta incidencia, hay una muestra inequívoca en esto, y me parece que debe haber una decisión clara, no ambigua, no una decisión que como que sí quiero y no quiero, porque me parece que usted dijo algo importante. Hoy ya los niños van prácticamente casi nada de manera presencial a las escuelas. De todas maneras, yo creo que está llegando el punto también en que los mismos padres de familia, como usted bien lo señaló también, deben tomar ya la responsabilidad de qué es primero, la posibilidad del conocimiento, que es importantísimo para todos, o la vida. Me parece que la vida y la salud está antes de la educación. Creo que parte de la educación siempre ha sido que la salud debemos tenerla, que debemos de cuidarnos con una buena nutrición, con un buen hacer deporte y demás. Bueno, si parte de la educación ha sido que tengamos una buena salud, en este momento lo prioritario se convierte en la salud. Don Luis Fernando, otra de las ambigüedades precisamente es el control y el anuncio de medidas. Se habla de que las lecciones no se han suspendido porque hay un control y un uso adecuado de los protocolos en los centros educativos. También los existen y porque así lo reflejan estudios de la Comisión Nacional de Emergencias en comercios, en instalaciones de atención al público. Y aún así hay acciones y toman medidas de cierre total, por ejemplo, como ocurrió días atrás en estas instancias o locales. ¿Por qué no en los centros educativos, en donde también son recintos cerrados y que tienen decenas de personas? Mire, totalmente, usted está señalando algo que ha sido normal en el gobierno de la República, que es el tema de las contradicciones. En todos los ámbitos, el gobierno de la República tiene 3 años de estar permanentemente en contradicciones. Bueno, en materia de atención de esta pandemia, nosotros hemos notado, a pesar de la voluntad que ha existido en el Congreso de la República, y yo creo que en toda la ciudadanía nacional, de enfrentar la pandemia de una manera científica, de una manera absolutamente responsable, clara, nosotros hemos notado que a pesar de todos los esfuerzos y de las voluntades sumadas para que esto se enfrente de una manera como país, el gobierno de la República sigue teniendo contradicciones. Hay contradicciones entre el Ministerio de Salud y la Caja, entre la Caja, el Ministerio de Salud y la Comisión Nacional de Emergencia. Hay contradicciones claras, absolutamente claras, de cómo debe manejarse esta situación. Yo creo que en este momento, sobre todo en este momento, en donde estamos con un pico sumamente alto y peligroso para el país, y con los resultados que yo señalé anteriormente, ya eso no son estadísticas posibles, no son estadísticas reales, son cosas que ya están pasando. 905 afectados en menos de prácticamente 7 días, del 30 de abril al 6 de mayo, en el área docente. Me parece que es muy alta y que las contradicciones ya no se pueden dar. Me parece que si estamos llevando aforos muy claros al comercio, que es importante mantener un equilibrio, porque
tampoco el país puede colapsar económicamente porque si no colapsamos por ambos lados. Bueno, de todas formas también debe meterse entonces una regulación más clara en centros docentes de todo el país donde van cientos de miles de niños a las clases y jóvenes en todo el país. Y realmente yo no sé si la Comisión de Emergencia o el Ministerio de Salud tengan inclusive mapas de calor en donde cuáles centros están en distritos o en cantones que están altamente expuestos. Pero yo creo que el riesgo, la contradicción que existe en el gobierno no es de recibo en un momento en que el país, la ciudadanía, requiere de su gobierno y de sus autoridades la mayor toma de decisiones en el momento en que el país requiere de proteger de mayor forma, lo mejor que se pueda, la vida y la salud de todos los costarricenses. Don Luis Fernando, por último, ya para concluir esta entrevista, en su carácter y su potestad como diputado, ¿buscará usted o ha buscado un acercamiento con las autoridades de salud y educación para que definitivamente se acabe con la presencialidad? Mire, dos acciones, por supuesto, que hemos y seguiremos buscando estos acercamientos con los señores ministros de salud y educación, a quien yo respeto y estimo, y sé que están en situaciones muy, muy apremiantes. Yo no desearía ni que ellos ni que ningún costarricense estuviéramos en esta situación, pero en esto debemos de buscar las alianzas necesarias para sacar adelante el país. También en el seno del Congreso de la República hoy se han presentado dos gestiones, una ya materializada, en donde estamos llamando al ministro de Salud, al Congreso de la República, para que nos informe cómo está la situación del manejo de la pandemia, cómo están los resultados de todas las gestiones que hemos hecho como asamblea y como país. Y tenemos una moción que, a pesar de que no se pudo ver hoy en el plenario, estoy seguro que a más tardar el lunes la estaremos conociendo, y es precisamente para instar al Ministerio de Educación a que de forma inmediata, regresemos a las clases virtuales y que minimicemos el riesgo para nuestro personal docente, nuestro personal administrativo, logístico y por supuesto de nuestros niños y de nuestra juventud. ¿Ha estado esperando usted durante este noticiero el resumen deportivo? Pues quédese con nosotros, que ya viene la periodista Andrea Salazar con toda la información de los deportes. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. Para conmemorar un aniversario más de la muerte de la escritora y líder femenina Carmen Lira, presentamos Foro 13. Que este programa sea una invitación a conocerla, para analizarla, no idealicemos, estudiemos, analicemos, porque realmente su legado es imborrable. Homenaje a Carmen Lira, el viernes 14 de mayo a las 4 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En Cine en Cortos, este domingo 16 de mayo a las 11:30 de la mañana, nuestros directores nos transmitirán cómo nuestros músicos nos muestran diferentes formas de la pasión. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal?
tal? Muy buenos días, les saluda Andrea Salazar. Arrancamos con la información deportiva y es que ayer por la tarde se realizó la última y decisiva jornada de la fase regular del Clausura 2021. Vamos al repaso de los goles de los 6 encuentros que tenían todo por definir. La jornada 22 dejó a Pérez Celedón con una victoria en su despedida del Clausura. 3-1 vencieron los guerreros y mandan heridos a los josefinos a la liguilla del no descenso que tendrá que disputar ante Limón. Pero al menos el jugador Cristian Lagos logró llegar a su 100ª diana. La primera anotación llegó a los 10 minutos, pase filtrado de Gabriel Leiva, que consigue concretar Daniel Villegas. El 2-0 llegó al 38 con este penal del jugador Starling Matarrita y de esta forma se irían al descanso. Más adelante al 54 un doblete para Matarrita, otra vez desde el manchón blanco para el tercero de los locales. Finalmente el gol de la honra e inolvidable para Cristian Lagos, que marcó el 3-1 y su gol 100 en la primera división. Nos vamos al norte, donde San Carlos venció 2-0 a Saprissa, que pese a esto y gracias a la diferencia de goles logró la clasificación. El siempre goleador Álvaro Saborío, que ya había intentado acariciar las redes con el balón, abrió el marcador al minuto 35 de penal. 1-0 y al descanso en el segundo tiempo Marcos Mena decretó el 2-0 a favor de los Toros, que por poco y se clasifican. Y del norte vamos al Caribe, donde Santos de Guapiles, equipo que ya estaba clasificado, sacó un empate ante Grecia. Al 35 Kenny Cunningham abrió el marcador para los locales, con este gol se irían al descanso. Pero más anotaciones llegarían en la segunda parte. Al 50 anotó Kenneth Vargas el empate de Grecia. Pero la celebración la apagó rápidamente Kenny Cunningham nuevamente, ya que al 51 puso su doblete. Mientras que Luis Rodríguez sacó el empate cuando el cronómetro ya marcaba 60 minutos de juego. Con esto terminó 2-2 el partido. En medio de una espesa neblina, Marín cumplió lo prometido y clasificó a Herediano a semifinales con victoria 2-0 ante Limón. No hubo goles en la primera parte, mientras que Ariel Soto logró abrir el marcador al minuto 60. Al 69 fue Francisco el Divino Rodríguez quien puso el definitivo 2-0 para meter en los primeros 4 a los rojiamarillos en su año del centenario. Con esto, Limón se jugará el no descenso ante Sporting. Finalmente, Alajuelense sacó un empate sin goles ante Guadalupe. Los erizos controlaron el partido, pero no lograron definir. De esta forma, Guadalupe se despide del torneo. Alajuelense terminó la fase regular sin que un solo equipo lograra vencerle. Bueno, y con estos resultados, las semifinales que se jugarían este fin de semana ya están definidas. Ya Alajuelense y Santos tenían su lugar, así que hacemos un análisis de lo que veremos este fin de semana. Como se preveía, hubo que esperar a la última jornada para conocer los cruces de semifinales del torneo de Clausura 2021. No hubo sorpresas, Saprissa y Herediano lograron mantenerse en zona de clasificación, solo que cambiaron de posiciones y de rivales en la siguiente fase. Los morados cayeron en San Carlos, pero su gol diferencia les permitió sellar el boleto, pero perdieron el tercer lugar porque el team derrotó a Limón FC y lo superó en puntos. Ahora la S deberá verse las caras contra Alajuelense, el mejor equipo del torneo y rival que le ha pasado por encima en los últimos 4 enfrentamientos. En los 4 clásicos anteriores, Saprissa fue derrotado por los manudos. En los 3 primeros recibió 3 tantos en cada uno y en el último, disputado hace apenas un mes, perdió 5-0 en casa. Los morados cerraron la primera fase con un pobre 44% de rendimiento, con apenas 6 victorias en 22 juegos y con 29 tantos en contra. En la semifinal enfrentarán a una liga que no pierde en campeonato nacional desde hace 6 meses. Con el empate ante Guadalupe llevó su invicta a 27 partidos. Los rojinegros son el equipo más goleador y el menos goleado. Además cuentan con 2 de los 3 máximos artilleros del campeonato. En la otra serie se enfrentarán Santos y Herediano. Los guapileños parecen ser los favoritos ya que han sido más constantes y cuentan con el jamaiquino Javon East, quien comparte el liderato de goleo con el manudo Johan Venegas. Santos es el segundo equipo con más victorias y más goles a favor, solo superado por Alajuelense. Por su parte, el team solo ha estado en zona de clasificación en 6 de las 22 jornadas, incluso fue último lugar. Pero la estadística de los últimos años está a favor de los florenses, que no saben lo que es perder ante los santistas desde hace 6 años. La última vez que el Santos venció a Herediano fue en marzo del 2015. Han pasado 36 partidos con saldo de 19 victorias rojas y amarillas y 17 empates.
Las semifinales iniciarán el domingo a las 9:30 de la noche en el estadio Ricardo Saprissa, donde los morados recibirán a Alajuelense. El juego de vuelta será el miércoles a la misma hora en el estadio Alejandro Morera Soto. En la otra llave, el lunes los florenses serán locales ante Santos a las 9 de la noche y a la misma hora, pero jueves, se definirá en Guapiles el segundo finalista. Saprissa y Herediano además se disputan el último cupo directo a la Liga CONCACAF. Los otros dos ya están en manos de la Liga y Santos. Para los morados la única vía es ser campeón. En cambio, el team logrará el boleto si se deja la corona o si la S no alza el título, ya que clasificaría como tercer lugar. Este jueves también quedó definida la liguilla por el no descenso. Limón FC terminó la fase regular como último, por lo que jugará el repechaje ante Sporting FC. La UNAFUT anunció que en la mañana de este viernes se sortearía la localidad de los dos juegos y se definirán los horarios. Y en la segunda división también hay acción. Guanacasteca está a las puertas de su regreso a la primera división. Para ello deberá ganar en el Hito Pérez. Punta Arenas, por su parte, si desea llegar a la primera, tendrá que ganar para forzar 2 juegos más. Punta Arenas y Guanacasteca se alistan para el que podría ser el último partido del actual torneo de la Liga de Ascenso. Esto si los pamperos vencen, ya que estarían en el próximo certamen de la primera división. Pero caso contrario y ganaran los porteños, habría 2 duelos más que definirían cuál de los dos estará entre los 12 consagrados de nuestro fútbol. Guanacasteca es un equipo de historia en la primera. Su primer ascenso se dio en 1976 y después de ahí tuvo 3 ascensos más, siendo destacadas sus actuaciones en la primera en 1986 con un 5º lugar y en la temporada 2002-2003 cuando terminó en la 4ª casilla. Tras el cambio a Brujas FC, el equipo desapareció varios años hasta que empresarios y aficionados de Nicoya lo revivieron a inicios de la década anterior. Por su lado, el Punta Arenas FC nació del cambio de sede del extinto equipo de Santa Bárbara. Consiguió 2 subtítulos en la temporada 2005-2006 e invierno 2009. Pero su gran éxito, sin duda, fue el cetro centroamericano de UNCAF en 2006. Hoy están a las puertas de su primer cetro en el fútbol nacional. Los porteños descendieron en el año 2014. Si Guanacasteca gana por cualquier marcador, estará en la primera. Si son los porteños, habrá que esperar 2 partidos más. Precisamente la Liga de Ascenso tendrá que cumplir con un extenso protocolo el sábado en la gran final entre Guanacasteca y Punta Arenas para cumplir los mandatos emanados por el gobierno a inicios de esta semana. La Liga de Ascenso también deberá correr y asegurarse que cumplirá con todos los compromisos adquiridos para poder realizar el juego final entre Punta Arenas y Guanacasteca en Punta Arenas el próximo sábado. Tras lo sucedido en Nicoya el domingo anterior, en donde se presentaron concentraciones masivas afuera del estadio Chorotega, ahora se debió establecer un plan con fuerza pública y municipalidades para evitar que suceda esto de nuevo. Y garantizar de que alrededor del estadio pues no va a haber nadie, tanto de parte de nosotros como federación y la Liga de Ascenso, y también como el compromiso del alcalde, la fuerza pública y el Ministerio de Salud para asegurarnos de que no pueda haber gente en los alrededores del estadio. Y lo que se trata de evitar es que no rompamos la burbuja, ¿verdad? Lo que se está viviendo es muy complicado para que un partido de fútbol pues no lo podamos controlar. Así las cosas, y tras la reunión entre todas las partes, se acordó que cada equipo incentivará que sus barras no se aproximen al estadio, incremento del número de policías en Punta Arenas y Nicoya, cierre de vías cerca de Hito Pérez y cambio de hora del juego de las 7 a las 9 de la noche para que calce con la restricción vehicular sanitaria. La Federación Costarricense de Baloncesto continúa buscando recursos económicos para enviar y mejorar la preparación de la selección mayor masculina que está en la pelea por un boleto a la AmeriCup, torneo que clasifica al Mundial de la FIBA. La selección masculina de baloncesto de Costa Rica, que hace unas semanas adjudicó uno de los 3 boletos que entregaba el torneo preclasificatorio de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Baloncesto CONCECABA, sigue buscando recursos económicos para poder viajar ya sea a Chile o El Salvador en julio próximo para disputar la siguiente ventana rumbo al Mundial de la Federación Internacional de este deporte en 2023. Pese al éxito de esta selección y lo importante de haber logrado este tipo de clasificación por primera vez en la historia, a la Federación Costarricense se le ha complicado conseguir la totalidad de los patrocinios necesarios para enviar a esta selección a la segunda ventana clasificatoria al Mundial. Se ha puesto la camiseta Copenhague con una inversión importante para lograr esto, sin embargo falta mucho. Hoy estamos haciendo
unos números de acuerdo a los nuevos protocolos que implican una prueba de PCR más, y estamos necesitando cerca de 33 millones de colones para poder llevar esta selección probablemente a El Salvador o a Chile. Entonces yo insto a la empresa privada que por favor confíe en la credibilidad que estamos dando. Por otro lado, al igual que el mundo entero, la federación se ha visto económicamente golpeada por la pandemia, incluso recientemente con la reprogramación del inicio de la Liga Superior de Baloncesto, que se pasó para una semana después debido a la pandemia. Sí ha sido bastante duro para una federación que trabaja con las uñas en cuanto a presupuestos y el esfuerzo económico que estamos haciendo con esta liga. Tuvimos que pagar el salario a 8 extranjeros, ¿verdad?, que se ganan un dinero semanalmente, y eso pues implicó un recurso que no contamos hoy en día. En el tema de la selección, la federación espera contar con más legionarios para la próxima eliminatoria, donde Costa Rica enfrentaría nuevamente a Nicaragua. Bueno, con esto llegamos al final de la información deportiva. Que tenga un excelente día y también un bonito fin de semana, que por cierto lo vamos a tener cargado de muchísimo fútbol y mucho deporte, y para eso vamos a estar el domingo. Empieza para ustedes la jornada más amplia de la semana, Andrea, definitivamente este fin. Así es, son la ronda semifinal de la segunda, las semifinales de la primera división, esperando por supuesto que la pandemia permita que todo pueda realizarse. Perfecto, y el domingo entonces ustedes tienen el resumen de todo lo que acontece. 8:15 de la noche para que no se lo pierdan. Muchas gracias. Muchas gracias. Incluir el proyecto del tren eléctrico en la propuesta de sectorización es lo que recomendaron los expertos al gobierno. Al volver del siguiente corte comercial les contamos por qué. Mi hija Ariana disfruta mucho ver tele y le explico la importancia de también descansar y alimentarse bien. Por eso definimos horarios tomando en cuenta lo que ella quiere y llegamos a acuerdos. Eduquemos sin castigo físico ni trato humillante. Formemos con amor y respeto. PAN y Gobierno de la República. Yo soy Kyoko. Lo supe desde el principio. Sí, yo ya sé que eres la madre de Ritsu, mamá, pero tú estás viviendo tu vida. Cuando tú empezaste a trabajar aquí, ella les cantaba canciones a los niños. No tienes que forzarte a irte. No puedo creer que estuvo ahí todo este tiempo. ¿Y qué harás ahora? Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Dentro de nuestro espacio Dominio Documental presentamos Anfibios, Esperanza en Sangre Fría. El sapo dorado ha sido considerado como una especie simbólica de las disminuciones de poblaciones de anfibios a nivel mundial. Otras especies que, si bien la especie no desapareció, la cantidad de individuos sí bajó de forma dramática. Un documental sobre las características de los anfibios en Costa Rica, las diversas aplicaciones en la ciencia y las diferentes ayudas al ser humano. Yo creo que los anfibios nos están dando una historia de algo que puede ocurrir en el futuro. Cómo manejarlo es el reto realmente, ¿verdad? El jueves 13 de mayo a las 10 de la noche y el domingo 16 a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. ¡Hola! ¡Bienvenidos! Ella nos divierte y nos enseña con un talento único. Hoy vamos a hacer una receta maravillosa. Sin secretos con Doris. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Con repetición a las 10:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos recomienda al gobierno incluir la futura entrada en operación del tren eléctrico en la nueva propuesta de sectorización de buses que deberá presentar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes en septiembre de este año. El CEFIA advierte que de renovarse las concesiones de buses, tal cual y como están, sin tomar en cuenta el proyecto del tren eléctrico, los concesionarios podrían pedir altas indemnizaciones a futuro. Algunas consideraciones para fortalecer este proyecto, entre las cuales destaca la necesidad de que el Consejo de Transporte Público defina e incluya la operatividad del tren eléctrico dentro de la propuesta de sectorización que tiene que presentar el Ministerio de Obras Públicas antes del vencimiento de las concesiones de transporte público de la GAM en septiembre del 2021.
Si el proyecto del tren eléctrico requiere un cambio en el esquema del transporte público, entonces permitiría que los concesionarios tengan claro que, en algún momento del siguiente periodo de 7 años, tendrían que aceptar los nuevos esquemas operativos. De no ser así, el CEFI advierte que los concesionarios podrían pedir altas indemnizaciones si el Estado quisiera cambiar los esquemas operativos en función del tren. La otra alternativa sería que el gobierno central espere hasta el año 2028 para plantear un esquema operativo del tren integrado de manera multimodal al transporte público por bus. La recomendación forma parte del informe que presentó el Colegio de Ingenieros y Arquitectos este miércoles en conferencia de prensa. El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, mediante un equipo multidisciplinario, se ha dado a la tarea de analizar el proyecto del tren rápido de pasajeros. El día de hoy se ha entregado un informe con ciertos ítems de relevancia importante para el mismo. Se ha hablado del trazado, del ancho de vía, de la necesidad de integración multimodal, de expropiaciones, de demanda, de electrificación como parte también relevante con varios aspectos referentes a la misma, y ha concluido, después de una exhaustiva labor, apoyar el proyecto, verlo como una necesidad país, como un beneficio para la movilidad activa urbana de nuestro territorio. Según el colegio, una de las limitaciones de este proyecto es que la empresa Didon, la cual realizó el estudio de factibilidad, consideró un escenario donde no se contempla un nuevo esquema de transporte público. El CEFIA también recomienda al Estado que las empresas oferentes para la ejecución del proyecto disminuyan al máximo posible la cantidad de expropiaciones, debido a que representa un proceso de alto costo y complejo en cuanto a la adquisición, especialmente en zonas urbanas. El actual proyecto incluye unas 450 expropiaciones. De acuerdo con el gobierno, el tren eléctrico tendría 46 estaciones a lo largo de 84 kilómetros desde Paraíso de Cartago hasta el Coyol de Alajuela y beneficiaría a más de 1.350.000 habitantes de la GAM. Su financiamiento sería a través de un préstamo con el Banco Centroamericano de Integración Económica de $550 millones a 25 años plazo y con 5 años de gracia para financiar el aporte estatal del proyecto. Y para ampliar esta información se encuentra con nosotros Olman Vargas, director ejecutivo del CEFIA, quien le damos la bienvenida esta mañana a Costa Rica Noticias. Buenos días, don Olman. Buenos días, un gusto estar aquí con usted y con todos los televidentes. Don Olman, ustedes el pasado miércoles en un informe que presentaron hablaban sobre la importancia de que Costa Rica pues se renueve en transporte y que pueda utilizar también la propuesta y el desarrollo del tren eléctrico. ¿Por qué? Sí, bueno, es importante decir que nosotros desde hace mucho tiempo venimos analizando estos temas, muy preocupados por todo el problema de la movilidad urbana, sobre todo en nuestra gran área metropolitana, en nuestras principales ciudades como son San José, Alajuela, Heredia y Cartago, y definitivamente el problema de la movilidad no se resuelve con una sola cosa, es un problema multifactorial y que debe generar una serie de acciones a nivel del gobierno central y de la sociedad como un todo para poder resolver el problema de una manera significativa. Una de esas acciones es el tren rápido. Tenemos nosotros una grandísima ventaja y es que tenemos un corredor por donde pasa el tren actual que une las 4 principales provincias, que es un corredor muy valioso y sobre el cual se puede desarrollar el proyecto. En atención a eso, nos hemos dado a la tarea durante muchos meses de analizar de una manera muy rigurosa, muy técnica, la propuesta que ha presentado el gobierno central, entendiendo incluso que es un proyecto que puede ser impulsado por este gobierno, pero que en realidad va a ser desarrollado en el siguiente gobierno que iniciará dentro de un año. Toda la mayor parte de lo que sería el desarrollo del proyecto va a ser una responsabilidad del próximo gobierno. Los datos que nosotros presentamos y los presentamos en detalle en el informe es que el proyecto es una necesidad, que el proyecto debe ir, pero sí hacemos una serie de recomendaciones y sugerencias hacia las autoridades del gobierno central y particularmente las del INCOFER para que se tomen en consideración una serie de asuntos que nos parece importante, que van a venir a enriquecer el proyecto y que van a hacer que el proyecto se pueda desarrollar de la mejor manera posible.
Don Olman, antes de que empecemos a abordar un poco sobre algunas de esas recomendaciones, sí me gustaría consultarle si la infraestructura de nuestro país está preparada para un sistema pues más moderno como este y qué requiere para poder estarlo si no lo está. Sí, es una muy buena pregunta y en realidad es un proceso que tiene que ser complementario. Como tal, la infraestructura del país en este momento todavía no está preparada para funcionar de una manera eficiente, pero tenemos que ir generando precisamente una serie de mejoras, una serie de proyectos para ir entonces cambiando esa situación y pudiendo generar la infraestructura que nos pueda llevar a solucionar, por lo menos de manera significativa, todos los problemas que tenemos en la actualidad. Desde ese punto de vista, el tren tiene una particularidad y es que es un eje central que establece lo que nosotros llamamos desde el punto de vista técnico una intermodalidad, que quiere decir que es un elemento donde se van a conjugar diferentes sistemas de transporte o diferentes modos de transporte. En las estaciones del tren es importante que haya un intercambio con los autobuses que cruzan todo ese corredor, que haya también parqueos para los estacionamientos de vehículos particulares, que haya parqueo también para todo lo que es los desplazamientos no motorizados, como puede ser todo el tema de las bicicletas, y se genera entonces una interacción entre diferentes maneras de transportarse, donde el tren sea un eje distribuidor de pasajeros de un sector hacia otro. Desde ese punto de vista, el desarrollo del tren necesariamente tendrá que hacer mejoras en infraestructura. Esos puntos de intercambio donde la gente va a accesar al tren, donde la gente se va a bajar de un autobús y va a subirse al tren, o viceversa, se va a bajar del tren para accesar a un autobús, tienen que ser estaciones diseñadas de una manera mucho más moderna, de una manera mucho más eficiente, y así en los diferentes puntos de intercambio se tiene que establecer la posibilidad entonces de una infraestructura muchísimo mejor que la que existe en este momento. Precisamente el desarrollo del tren es una acción que va en esa línea. Don Olman, y es que como usted lo acaba de mencionar, se requiere de una interacción para que no solamente funja como un medio de transporte más preciso, más ágil, más inmediato, sino que también permita mayor flexibilidad a la hora de circular las personas. Bueno, lo vemos incluso en la capital, en San José, como la saturación de movilidad es muy grande entre tanto, no solo las personas y las personas que están viajando, sino también vehículos, buses, bicicletas, incluso que usted menciona. Esta propuesta que usted plantea o esta sugerencia que ustedes plantean que va de la mano con el tema de la sectorización con la que ha estado trabajando el gobierno, es una propuesta muy integral y que requiere de una planificación muy detallada, muy precisa para que puedan concordar de la forma más ágil. Precisamente una de nuestras principales conclusiones va en el sentido de lo que usted acaba de decir. Nosotros estamos proponiendo que haya una comisión central coordinadora liderada por el INCOFER, que es el que tiene la responsabilidad de llevar adelante el proyecto y tiene la competencia legal para hacerlo, pero debe de generar una comisión donde estén las diferentes instituciones involucradas y se genere la coordinación necesaria para que el proceso se vaya dando de una manera positiva y fluida y armónica, ¿verdad? Hay buenas noticias. Nosotros participamos de una mesa que lidera el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, de Vivienda y Asentamientos Humanos, que se llama la Mesa Técnica Multinivel, donde están representadas las 15 municipalidades, los 15 municipios por donde pasa el tren. Y nos hemos sorprendido de que muchos de esos municipios se han venido preparando, han venido realizando estudios y tienen información muy importante de dónde establecer esos puntos de intercambio y de cómo generar mejoras muy importantes a lo largo del corredor del tren para que este proceso se pueda dar de una manera más eficiente. Entonces, sí hay gente que ha venido trabajando en eso. Precisamente una de nuestras recomendaciones es que se utilice toda esa información que se ha venido generando para que se planifique de manera adecuada lo que va a ser el proceso de diseño y construcción del tren, que no es un proceso corto. Estamos hablando de que fácilmente entre el proceso licitatorio, la propuesta de diseño del oferente, la construcción del tren y ya la entrada en operación del tren, probablemente nos vamos a llevar fácilmente unos 3 o 4 años. Entonces, es un proceso largo, es un proceso que se debe hacer de manera planificada, es un proceso, eso sí, que se debe de hacer, ¿verdad? Porque si no, no empezamos nunca y no podemos resolver los problemas
ni ahora ni después. Entonces, lo que sí estamos planteando es que haya un trabajo coordinado entre las instituciones del Estado para que el proceso se pueda llevar de la mejor manera y finalmente de aquí a unos 3 o 4 años tengamos ahora sí la entrada en operación del tren y debidamente articulado con todos los sistemas de transporte público como los autobuses, como los taxis, como las bicicletas, como los parqueos de vehículos particulares, etcétera, que posibilite que la gente pueda utilizar de una manera mucho más eficiente el transporte público de lo que hemos venido haciéndolo hasta ahora. Don Holman, para ir cerrando, también me gustaría, yo les iba a preguntar un poco sobre el plazo, ¿verdad? Bueno, 4 años me parece un tiempo prudente para poder hacer una correcta planificación y ejecución del proyecto. ¿Cuál es la posición de las autoridades de gobierno en tanto a las propuestas que ustedes hacen? Y si podemos, antes de despedirnos, enumerar algunas otras que ustedes consideren que han sido bastante importantes. Sí, en la entrega que nosotros le hicimos a las autoridades de gobierno el pasado miércoles del informe, nosotros sentimos una recepción bastante positiva, específicamente sobre todo de la licenciada Elizabeth Briceño, que es la presidenta ejecutiva del INCOFER, y de la primera dama, doña Claudia Dobles. Creo que ellas se sintieron satisfechas por el aporte que estaba haciendo el colegio a través de un informe técnico. Creo que les va a ayudar, no tenemos ninguna duda de que les va a ayudar a tomar una serie de decisiones importantes. Ahora ellos tienen que planificar si algunos, por ejemplo, de los datos que se han venido generando, de los que yo le hablaba, si los incorporan en este momento o si los ponen a disposición de los oferentes en el momento del proceso cartelario para que los oferentes los utilicen en sus propuestas de diseño y construcción, etcétera. Ahora pues ya el gobierno tendrá que tomar una serie de decisiones. Nosotros esperaríamos que en el año que le resta a este gobierno, ojalá por lo menos se pudiera dejar listo el cartel de licitación y ojalá se pudiera dejar listo por lo menos el inicio de la licitación para recibir ofertas. Muy probablemente será la administración futura la que entrará dentro de un año, la que le tocará pues, la evaluación de las ofertas y la asignación de la empresa ganadora del diseño y la construcción y posteriormente de la empresa concesionaria que llevará adelante la operación del tren. Entonces, es un proceso que trasciende a las administraciones, ¿verdad? Por eso no debe ser un proceso político, debe ser un proceso país, porque es un proyecto país, y se necesita del aporte de todos. De hecho, como parte de esas otras conclusiones que nosotros planteamos en el informe, nosotros nos ofrecemos también para ser un ente que junto con otros organismos podamos establecer un proceso de supervisión, de colaboración, para que el proceso se vaya dando de manera eficiente. Nosotros nos ofrecemos con muchísimo gusto, pensamos que el Estado de la Nación es una organización que tiene mucho conocimiento en estas temáticas porque lo ha analizado a detalle, ellos pueden aportar también, pueden haber representantes de universidades públicas estatales donde hay técnicos de mucha calidad, como en la Universidad de Costa Rica, en el Tecnológico de Cartago, en la Universidad Nacional, en la Universidad de Distancia. Entonces se puede hacer un equipo colaborador que de manera paralela a las decisiones que va tomando el gobierno central vaya generando un proceso de fiscalización, de supervisión y vaya ayudando a resolver los diferentes problemas que se presenten. Eso nos parece que es muy importante porque es una manera de colaborar con el gobierno central independientemente de cuál sea el de ahora y el que venga a partir dentro de un año, pero todos poner un grano de arena para que el proceso se pueda llevar eficiente y no como en otras oportunidades que hemos tenido amargas experiencias con proyectos de infraestructura que duran mucho, que tienen sobrecostos y que tienen complicaciones que esperaríamos en este caso no tengan por qué darse. Y que a veces se han desperdiciado también labores en muchos aspectos. Así es, todos sabemos cuáles proyectos han sido muy complicados, no queremos que se repitan esas cosas, más bien ojalá esos proyectos nos hayan dejado verdaderas lecciones aprendidas para que podamos llevar adelante proyectos con la eficiencia que corresponde. Perfecto, don Holman, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenos días. A partir del próximo 17 de mayo, las tarifas de peajes de la Ruta 1, concretamente en las estaciones de Naranjo y Río Segundo, aumentarán de precio debido a un ajuste por inflación. Las alzas para algunos vehículos en la estación de Naranjo rondarán entre los 25 y 100 colones. En la estación de Río Segundo, entre los 25 y los 50 colones. Los conductores que suelen transitar por la Ruta 1 deberán tomar en cuenta que a partir del próximo lunes 17 de mayo empezará a regir un ajuste en las tarifas de los peajes en las estaciones de Naranjo y Río Segundo. Así lo dio a conocer el Fideicomiso de Ruta 1 esta semana. Para el Fideicomiso de Ruta 1 es importante comunicarles
a los usuarios de la Ruta 1 que a partir de las 0 horas del lunes 17 de mayo, las tasas de peajes en las estaciones de Río Segundo y Naranjo tendrán un aumento. Este incremento en las tasas de peaje se origina por una variación en el índice de precios al consumidor de los Estados Unidos, que es una de las variables o parámetros aprobados por la ARECEP el año pasado, en octubre del 2020. Los ajustes en las tarifas son los siguientes. En la carretera General Cañas, en la estación de peajes Río Segundo, sentido San José a Alajuela, para motos 275 colones, automóviles 275 colones, buses 700 colones, vehículos de 2 ejes 850 colones, vehículos de 3 y 4 ejes 950 colones y vehículos de 5 ejes 1.275 colones. Para la carretera Bernardo Soto, en la estación de peajes de Naranjo, en el sentido San Ramón Alajuela, los precios son los siguientes: 550 colones las motos, 550 los automóviles, 2.455 colones los autobuses, 2.425 los vehículos de 2 ejes, 2.675 colones vehículos de 3 y 4 ejes y 4.075 colones vehículos de 5 ejes. El fideicomiso recordó que las tasas de peaje en la Ruta 1 no contemplan utilidades o ganancias, pues las características de la estructura tarifaria se fundamentan en un servicio al costo para el usuario. Esto quiere decir que los fondos recaudados se utilizan exclusivamente para cubrir gastos e inversiones asociadas al diseño, construcción, equipamiento, operación, mantenimiento o costo financiero del proyecto. Además, Pedro Zamora, supervisor de banca de inversión del Banco de Costa Rica, señaló que a partir de esta semana inicia el proceso de negociación con las entidades financieras del país. Un aspecto positivo en el fideicomiso Ruta 1 es que dentro del proceso de estructuración financiera que actualmente nos encontramos atendiendo, esta semana iniciamos una ronda de negociaciones con bancos, en el cual buscamos la consecución de un financiamiento orientado a la liberación del derecho de vía, que incluye expropiaciones, reasentamientos de personas y relocalización de redes de servicio público, además de algunas inversiones en obras impostergables y la atención de gasto operativo y administrativo. Este tema es muy importante para el proyecto porque está encadenado al proyecto integral. En el caso de que los usuarios tengan alguna duda con la información, pueden consultar la página de la Ruta 1, www.ruta1.cr. Aunque atrasen sus convenciones, los partidos políticos deberán tener la renovación completa de sus estructuras el próximo 3 de octubre. Según el Tribunal Supremo de Elecciones, la convocatoria del proceso electoral no se puede cambiar pese a la pandemia y crisis sanitaria que vive el país en este momento. El precandidato del Partido Liberación Nacional, José María Figueres, pidió mantener la convención interna de esa agrupación para el 6 de junio, con el fin de ajustarse a los tiempos de la renovación de estructuras y respetar a las más de 20.000 personas que ya pagaron su inscripción para optar por un puesto. Que si no se inicia este proceso el próximo 6 de junio, los tiempos no alcanzan. Se correría el riesgo de que estas personas no lleguen a conformar una nueva Asamblea Nacional que elija candidatos a diputados y confirme la elección del candidato presidencial. Eso no sería justo con ellos. Por el contrario, si la opinión del tribunal fuera diferente, estaría anuente a otra fecha que garantice la renovación integral del partido. Este fin de semana, tanto el PLN como el Partido Unidad Social Cristiana definirán si mantienen o postergan las elecciones internas programadas para junio. En ambas agrupaciones temen que se atrase la renovación de estructuras y no coincidan con el plazo que establece el Tribunal Supremo de Elecciones para la inscripción. Todo tiene sus tiempos de inscripción, de ejecución, de apelación. Entonces, hay que tomar muy en cuenta que el cambio que nosotros generamos en la Asamblea de diciembre, tomamos la decisión de atrasar este proceso de elección de abril a este 6 de junio. Ya ahí recortamos 2 meses esa ventana de trabajo. Entonces, cada vez se nos hace más ajustada, ¿verdad?, la posición de acomodar esa calendarización.
Entonces es parte de la revisión que se está haciendo. Sí nos preocupa que efectivamente hay una convocatoria que es una fecha constitucional del 6 de octubre, donde en principio el Tribunal Supremo de Elecciones abre al proceso electoral para el 6 de febrero del 2022 y donde los partidos políticos tenemos que ya estar inscritos ante el Tribunal Supremo de Elecciones con toda la renovación de estructuras. Eso significa que después de la convención, suponiendo que fuera el domingo 13 de junio, tenemos que realizar 488 asambleas distritales, 82 asambleas cantonales, 7 asambleas provinciales donde se eligen los candidatos a diputado y una última que es una asamblea nacional que ratifica todo lo realizado por las asambleas cantonales, provinciales, distritales. Pese a la preocupación de los partidos políticos con respecto a los tiempos, en el Tribunal Supremo de Elecciones aseguran que las fechas de convocatoria de elecciones, inscripción de partidos, candidatos y de las elecciones, tanto en primera como en segunda ronda, no se pueden cambiar. La decisión de cómo calendarizar sus procesos internos y la decisión de cómo escoger sus candidaturas son cosas que pueden modificar la constitución política, el ordenamiento jurídico en general les da esa potestad. Para lo que no tenemos potestad es para alterar, por ejemplo, la fecha de la elección. Los costarricenses vamos a ir a las urnas el 6 de febrero a renovar democráticamente a nuestras autoridades de gobierno en su rama ejecutiva y en su rama legislativa, y en caso de ser necesario iremos a una segunda ronda que necesariamente será el primer domingo de abril del 2022. La convocatoria de elecciones será el 6 de octubre. Los diputados pidieron este jueves agilizar el proceso de vacunación contra la COVID-19 y suspender las clases presenciales debido al aumento de contagios y colapsos de hospitales. Tras el aumento desmedido de contagios de COVID-19 en el país y el colapso de los hospitales, los diputados pidieron al Poder Ejecutivo agilizar y fortalecer el proceso de vacunación. Según los legisladores, poblaciones como los docentes y funcionarios del sector turístico también deberían estar vacunados, por lo que el país debe ser mucho más agresivo para obtener más dosis y de esta forma inmunizar a la mayor parte de la población. Los legisladores pidieron cuentas al Ministerio de Salud y a la Presidencia de la República sobre la cantidad de vacunas que se recibieron, las que están en inventario y cuántas están comprometidas con las casas farmacéuticas. Tenemos la obligación de exigirle al presidente de la República y al ministro de Salud un cronograma específico, que nos digan exactamente cuántas vacunas han recibido, cuántas se han aplicado, cuántas están en inventario y cuántas están comprometidas por las casas farmacéuticas y cuáles casas farmacéuticas. Esa es la obligación más importante que podemos exigirle al Poder Ejecutivo en este momento en representación del pueblo de Costa Rica que nos eligió. Hoy mismo le estoy dando seguimiento a esta respuesta que es un plato de babas para que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de rendir cuentas. Y es que podríamos ser optimistas y decir que el proceso va rápido, pero no es así. Y es ahí donde quiero hacer el llamado a conformar un frente común para atender este fenómeno desde todos los frentes posibles. No podemos ser tan optimistas, y aunque encuestas puedan decir lo contrario, y esperar que nos lleguen las vacunas a la buena voluntad de empresas o esperar que nos hagan un préstamo de dosis. El país debe ser mucho más agresivo y si se requiere el concurso de empresas privadas y profesionales de la salud, estoy segura que muchos levantarían la mano ahora mismo para que el país deje el rezago en la vacunación y el menor tiempo posible para que se inmunice a la mayor parte de la población. Por otro lado, el diputado de Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón, solicitó suspender las clases presenciales y pasar de lleno a la virtualidad para no exponer a los docentes ni alumnos. En esa misma línea, la diputada independiente Nidia Céspedes presentó una moción para que se haga una excitativa a la ministra de Educación a suspender las lecciones presenciales de forma inmediata. Sus centros hospitalarios, la recomendación es suspender las clases presenciales. Diputadas y diputados de la República,
Creo que ese momento ya llegó a este país. En el pico más crítico de la pandemia, con más de 2.000 casos por día y saturados nuestros centros hospitalarios, es momento de regresar a las clases virtuales. Lo he dicho, se lo he pedido al presidente de la República y a la ministra de Educación. Llegó la hora de suspender temporalmente las clases presenciales y sustituirlas en todo el país por clases virtuales. Este miércoles el país registró 3.173 nuevos casos de COVID-19, 26 fallecimientos y 1.320 hospitalizaciones. En Costa Rica Noticias hemos estado siguiendo de cerca las informaciones sobre lo que ocurre en Oriente Medio y los enfrentamientos entre israelíes y palestinos. Esta no será la excepción de nuestra sección internacional, así que quédese con nosotros que ya volvemos con esta y otras informaciones. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Esta semana en Economía Creativa, conozca un negocio que fusiona la salud, el sabor y la historia. Hablamos de la Miel Maya, un producto hondureño que se vende en todo el mundo. Economía Creativa, domingo 16 de mayo, 8:30 de la mañana, por 13, Costa Rica Televisión. Sábado 15 de mayo, Cibú y el Zorro Plateado. Todos los sábados a las 10:55 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. 101.5 Costa Rica Radio presenta la primera revista informativa hecha en Costa Rica sobre el acontecer internacional. ¿Qué ocurrió durante la semana en el mundo y cómo nos afecta? Descúbralo en Conexión Mundial. Es y todos los viernes a las 6 de la tarde por 101.5 Costa Rica Radio y costarricamedios.cr. En 13, Costa Rica Televisión, producimos audiovisuales con sello nacional. Por eso, el 80% de nuestros contenidos son hechos en Costa Rica, tanto de producción propia como en alianza con los cineastas y productores audiovisuales de nuestro país. Lo que más nos llena de orgullo es mostrar en las pantallas la riqueza de nuestra cultura, esa identidad que nos distingue como costarricenses. Trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. El movimiento islamista palestino Hamas afirmó este jueves haber disparado un potente cohete de un alcance de 250 kilómetros hacia el aeropuerto Ramón, cercano a la ciudad de Eilat. El movimiento islamista Hamas afirmó el jueves haber disparado un potente cohete hacia el aeropuerto Ramón de Israel. En este momento estamos lanzando hacia el aeropuerto de Ramón, al sur de Palestina y a 250 kilómetros de Gaza, un cohete que puede alcanzar hasta 250 kilómetros. A esa base cerca de la ciudad de Eilat, al sur de Israel, se estaban desviando los vuelos con destino a Tel Aviv, por razones de seguridad. Un portavoz de Hamas pidió a las aerolíneas internacionales que suspendan inmediatamente todos los vuelos con destino a Israel. Varias compañías aéreas ya anunciaron que cancelaban vuelos hacia ese país. Desde el lunes, Hamas ha disparado más de 1.600 cohetes hacia territorio israelí y el ejército del Estado hebreo ha bombardeado Gaza más de 600 veces.
Con mascarillas y distanciamiento, miles de fieles llegaron el miércoles a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en la ciudad portuguesa de Fátima, una peregrinación que en 2020 no pudo celebrarse a causa de la pandemia de coronavirus. Una oración por el fin de la pandemia de coronavirus. Miles de fieles llegaron el miércoles a la ciudad portuguesa de Fátima, en la tradicional peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Aquí es donde 3 jóvenes pastores afirmaron haber visto a la Virgen en 1917 y según la tradición católica, María se les habría aparecido en 6 ocasiones ese año. Estamos en una situación difícil. Estamos en una situación difícil, como todo el mundo sabe. Aumentó nuestra fe, aumentó nuestra esperanza de tener más salud, más fuerza, que Nuestra Señora nos da. Y esto es lo que hemos venido aquí a buscar. Todos lo precisamos. Nossa Senhora nos dá, aquí viemos ao altar do mundo buscar tudo que precisamos. Esta es la primera peregrinación del año, un acto que en 2020 no pudo celebrarse a causa de la pandemia. Después de 6 meses de estado de emergencia sanitaria, Portugal inició en mayo la última etapa de un desconfinamiento gradual que por el momento no ha provocado ningún repunte de los contagios en el país. A causa de las restricciones, los peregrinos debían ocupar unos círculos pintados en el suelo separados entre sí en grupos de 4 personas como máximo. Por un lado estamos bastante subordinados a las reglas debido a la pandemia y todo eso, pero al mismo tiempo hay esperanza y consuelo que Nuestra Señora nos trajo. En general el recinto puede recibir hasta 300.000 personas. Pero este año, para garantizar el respeto de las distancias, se estableció la asistencia máxima en 7.500. Este límite hizo que durante los 2 días de celebraciones, varios grupos de fieles se aglutinaran en las diferentes entradas del santuario, al que no pudieron entrar por haber llegado demasiado tarde. El Papa Francisco recibió el jueves en el Vaticano a su compatriota, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, una audiencia clave para abordar temas candentes como la pandemia, la liberación de las patentes de las vacunas y la deuda externa. Una reunión de compatriotas. El Papa Francisco recibió el jueves en el Vaticano al presidente de Argentina, Alberto Fernández, en una audiencia clave para abordar temas candentes como la pandemia, la liberación de las patentes de las vacunas y la deuda exterior. Fernández se reunió luego con el número 2 del Vaticano, el secretario de Estado Pietro Parolin y el secretario para las Relaciones con los Estados Paul Richard Gallagher. El Vaticano informó que se habló de la situación del país con especial referencia a algunas problemáticas como la gestión de la emergencia pandémica, la crisis económica y financiera y la lucha contra la pobreza, señalando en este contexto la contribución significativa que la Iglesia Católica ha ofrecido y sigue asegurando. Se trata de la 4ª y última etapa de la gira europea de Fernández tras visitar Portugal, España y Francia, donde ganó respaldos para sus delicadas gestiones por la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Enfermeros y personal auxiliar de la salud marcharon este miércoles en Argentina para reclamar mejores salarios y condiciones de trabajo cuando la segunda ola de COVID-19 presiona el sistema sanitario en el país, con más de 68.000 muertos y 3,2 millones de contagios. Enfermeros exigieron mejores salarios y condiciones de trabajo en Argentina. Personal del sistema sanitario del país marchó el miércoles a lo largo del 1,5 kilómetros que separa el Congreso de la Nación y la histórica Plaza de Mayo en Buenos Aires. Los manifestantes denunciaron que el salario de un ingresante de enfermería en los hospitales de la capital alcanza apenas unos $350 mensuales. Estamos por debajo de la línea de la pobreza. Estamos a punto de ser indigentes, los enfermeros de la Cava. En la protesta, enfermeros, instrumentistas quirúrgicos y técnicos de imágenes médicas denunciaron también el agotamiento de los planteles de salud exigidos al máximo por la afluencia de pacientes enfermos de COVID-19. La manifestación incluyó asambleas y protestas en los hospitales y se replicó en otras ciudades del país. En este momento estamos haciendo un acto simbólico con antorcha para acompañar a las familias que han perdido seres queridos, enfermeros también ellos, en esta lucha constante que tenemos hoy en día con esta pandemia.
Argentina reporta más de 3.215.000 contagios y supera los 68.800 fallecimientos a causa de COVID-19. En tanto, las unidades de terapia intensiva se encuentran a casi el 70% de ocupación a nivel nacional, que llega al 76% en la capital federal y su periferia. En medio de la segunda ola de la pandemia, Argentina se esfuerza por ampliar su campaña de vacunación, que alcanza a 9.400.000 personas, 1,5 millones de ellas con el esquema completo de 2 dosis. Agradecemos su compañía en esta edición de Costa Rica Noticias. Hemos llegado así al cierre de esta edición. Recordarles que ustedes a las 12 mediodía pueden seguirnos en Costa Rica Noticias también con más información. Que pasen un feliz fin de semana.